Bueno, pues tenemos una bendición el día de hoy, y mientras acomodamos aquí para nuestro querido invitado, porque bueno, trae un pie fallo, trae problemas en la rodilla, queremos acomodarle pues para que él esté cómodo, desde luego. Y yo quiero decirle brevemente nada más, él es el pastor él es un misionero más bien, Ricardo, se llama Ricardo, él es un americano de los pocos americanos que conocemos verdaderamente, que entregan su vida, que dan su tiempo por el Señor. Y en este tiempo que tenemos de conocernos, que son aproximadamente 30 años, ¿verdad? Más o menos de conocer a Ricardo. Recordamos la primera vez que fue a casa de oración, estábamos en Avenida Tolsa. Bueno, él lo recuerda muy bien también. Y allí, pues era un jovencito que siempre traía una guitarra. A él le gustaba tocar las alabanzas, desde luego, pero ¿sabe? Siempre andaba descalzo. Y nosotros no entendíamos por qué anda descalzo. A él le gustaba andar así. Y era muy curioso verlo, porque hacía amistades con todo el mundo, platicaba con todo el mundo. Su español era muy poco lo que él hablaba, pero se daba a entender, y rápidamente conectó con todos los jóvenes de ahí de la iglesia. Entonces, y después de muchos años que yo no lo veía, pues ahora lo tenemos con nosotros. Él ahora está, él es misionero en ¿cómo se llama? En Malasia. Bueno, Malasia, Irak. A él le gusta el peligro. Entonces, esos lugares son, hermanos, demasiado peligrosos. Ricardo, ven, por favor, Ricardo. Oliver, bueno, Ricardo va a hablar, claro, va a hacer la enseñanza y los ejemplos en inglés, y Oliver le va a traducir. Esperemos que todo salga bien. ¿Están listos? Bueno. Gracias, Chuy. Les presento a mi amigo Oliver. Yo voy a hablar en español, pero para todos los que no entienden el español, él va a hablar en inglés. ¿Está bien? Discúlpame un momento, tengo que bootear mi computadora. Me da muchísima alegría estar con ustedes. Como Chuy dijo, hace 30 años estaba aquí en Casa de Oración, bueno, en otro edificio. Y después de 30 años en Afganistán, Irak, Malasia, Indonesia, mis tiempos en Guadalajara fueron algunos de mis mejores de mi vida. Y por eso estoy bien alegre para estar aquí. Vámonos a orar para empezar. Espérame. Un poco de agua. Padre, te doy gracias por ese pueblo tan precioso a ti. Oro que bendigas a ellos. Padre, oro que nos des el corazón por la gloria de tu Hijo. Yo sé que tienen, pero oro que tienen más. Que como tu Hijo nos enseñó a orar, que venga tu reino, hágase tu voluntad, que pongas en nosotros un anhelo ardiente para ver tu Hijo sea glorificado en el mundo. Gracias por ellos. Toca nuestros corazones con el corazón tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola. Bueno, discúlpame. Soy viejo, no estoy muy bueno por la tecnología. I forgot. Voy a hablar en inglés, más fácil. I'm sorry, I'm switching to English. Que se va a cambiar al inglés, dice. I'm old, I have so many languages in my head. Es viejo y tiene muchos lenguajes en su cabeza. And I never really learned the Spanish that well. Y que realmente nunca aprendió el español como debería ser. In Malaysia, we did the translation of
4 books of the Bible. En Malasia hicieron la traducción de 4 libros. I translate often into Malay, Indonesia, Kurmanji. Tradujo a Malaya, Indonesia, a Kurmanji. Kurmanji. But I'm forgetting much of my Spanish, so I'm being lazy, and Oliver is helping me. Y lo voy a ayudar yo. So after I was here 34 to 30 years ago, I love the songs that Chewy wrote, some of my favorite songs. Él estuvo aquí hace 30 años y sus canciones favoritas todas son las de Chuy García. But I have to confess, one of the songs I thought was my favorite of his, he didn't write. Pero debe confesar que una de sus canciones favoritas se dio cuenta que él no era de Chuy García, It was his wife's, Maite. era de su esposa Maite. Abba Padre que amo, Señor. I actually, quick overview of our lives. Va a ser un plano general de nuestras vidas. So where I'm a pastor, there are laws for people. They are required to be Muslim. Para ser pastor hay muchas reglas para los musulmanes. It's illegal for me to talk about Jesus in the Bible. Es ilegal para mí hablar de Jesús de la Biblia. It's illegal for them to listen to me. Es ilegal para ellos escuchar sobre la Biblia. I've been to jail 5 times. He ido a la cárcel 5 veces aproximadamente. 12 times I've been arrested. 12 veces me han arrestado. I've been beat up, had our house bombed. Me han golpeado, han bombardeado mi casa. What I was going to say about the songs from Casa de Oración that I loved Iba a decir de las canciones de Casa de Oración que tanto me gustan. is when I'd be in jail, I would sing worship songs in Malay language. Y cuando estaba en las cárceles cantaba canciones de Casa de Oración en la cárcel. Well, I'd sing in Malay, Las Malay songs. cantaba en malay And the guards would beat me up. y los guardias me golpeaban. So I'd sing in English and they'd beat me up. Las cantaba en inglés y ellos me golpeaban de todos modos. So then I switched and I'd sing in Spanish. Y cambiaba y mejor lo cantaba en español. And I'd sing one of the songs I taught the prisoners. Y cantaba una canción que las enseñé a los prisioneros. Vamos a ti para descansar, queremos aprender de ti. Oh wait, you don't have to translate. Esa no la voy a cantar. And the guards, instead of beating me up, they're like, what is that language? Y los guardias, en vez de golpearme, se preguntaban, ¿qué idioma es el que está It's cantando? Spanish. Era español. Where do they speak Spanish? ¿Y por qué habla español? Well, the whole other half of the world, but Mexico. Mexico. Era de México. And they say, Mexico, the ones that play football and eat tacos. Y preguntaban, México, el que comen tacos y fútbol, ¿no? Okay, you can sing in Spanish. We won't beat you up. Está bien, puedes hablar en español, no te golpearemos. But the reality is, all those things, I want to communicate this, that those are usually a joy. Todas esas cosas que han sucedido para mí son un gozo. God gives me so much joy in the process of getting beat up. Dios me da mucho gozo en el proceso de ser golpeado. I can feel His presence stronger in those times. Puedo sentir su presencia más fuerte en esas situaciones. I was telling Oliver in the office, Me decía a mí en la oficina, I'd rather be beat up with an intense amount of Jesus' presence prefiero ser golpeado con un intenso amor a Dios y la presencia de Dios than to not feel His presence and be at a movie or racing motorcycles. que no sentir su presencia y estar en casa viendo películas o ver películas y videos en YouTube. So I want to communicate that though I'm going to share stories that talk about danger and persecution, Solo quiero comentar que voy a platicar historias que hablan sobre peligro y cosas fuertes, but I don't want my stories to scare anybody. pero no quiero que mis historias los asusten. I want you to be encouraged that there can be so much fun and joy. Quiero que sepan que en esas situaciones puede haber gozo. For example, I have gone to jail for telling Muslims about Jesus. Por ejemplo, he ido a la cárcel por hablarles de Dios a los musulmanes. And guess what happens in jail? ¿Y qué crees que pasa en la cárcel? Claro que todos quieren saber por qué está aquí el gringo. And so I get to tell them about Jesus. Y así que les puedo hablar de Jesús en la cárcel. And more people become Christians in jail. Y más gente se vuelve cristiana en la cárcel. And it's awesome. I love it. Y es asombroso. So this morning, the title of my message is, You Have Been Informed. Y en este día el tema de mi enseñanza es, tú has sido informado.
In Exodus 21, En Éxodo 21 it tells us what the punishment is if you have a bull that hurts somebody else. En Éxodo 21 podemos ver cuál es el castigo de que tu toro lastima a otra persona. And there were two different punishments that were very extremely different. Y había dos castigos que eran extremadamente diferentes. For example, if you knew that your bull, if you didn't know that your bull was going to hurt somebody else, En la primera, si tú sabías que tu buey no lastimaría a alguien, the punishment was nothing. el castigo no era nada. They didn't even fine you. Ni te encontraban ni te buscaban. But if you knew your bull was dangerous and could hurt people, Pero si sabías que tu buey podía lastimar a las personas and your bull got out and it did hurt somebody, y el toro se salía y lastimaba a personas, the punishment was execution. el castigo era la ejecución. There was nothing in between. No había nada en medio. Nothing, execution. De nada a la muerte. It says that once you know about something, you are responsible for that. Dice, una vez que sabes que algo va a pasar, tú eres el responsable de esa acción. When we learn that there are billions of people in the world that have not heard about Jesus, Cuando sabemos que hay miles de personas en el mundo que no conocen de Dios if we don't do anything to help them, y no hacemos nada para ayudarlos, then we have a great responsibility. entonces tenemos una gran responsabilidad. So, I have to apologize. I'm going to tell you about an incredible need, and after I'm done, you will have a great responsibility. Perdonen, pero voy a hablar a otra. I'm telling you about a great need, and after you hear, you will be responsible. Voy a decirte de una gran necesidad y después de que escuchen van a tener una gran responsabilidad. But just to set a little bit of a foundation, Pero solo para dar un poquito de contexto, I want to talk about 3 truths from the Bible that are very difficult. voy a hablar de 3 verdades de la Biblia que son muy, muy difíciles. The first is that there really is a place called hell. La primera es que si realmente hay un lugar llamado el infierno. It's a place of eternal punishment. Es un lugar de tormento eterno y consciente. The second is that having faith in Jesus is the only way to La, be seg- saved. Ajá. La segunda es que la fe en Cristo es la única esperanza para liberarnos de ese lugar. And the third is that it's not possible to have faith in Jesus if you've never heard about Jesus. Y la tercera es no puedes tener fe en Cristo si no has oído hablar de Él. I don't know. Does that one have a PowerPoint? Que si tienen el PowerPoint, la USB. Oh, okay. It's okay. I'll just have to talk clear. Está bien, voy a hablar yo. So I want to be an eyewitness testimony today Quiero ser un testigo de ojo, de vista. that not quite, but almost half of the world's population No siempre, pero casi la mitad de la población del mundo has never heard even one time no ha escuchado ni una sola vez the story of the real Jesus. la historia del verdadero Dios, Jesús. I have to say verdadero. I have to say real Jesus Debo decir verdadero, because the largest religion in the world is Islam, porque la religión más grande del mundo es el Islam, and they think they've heard about Jesus, y ellos creen que han hablado y oído de Jesús, but they've heard about a false Jesus. pero han escuchado de un Dios falso. And the religion works very hard to make sure that no one can hear. Y la religión trabaja muy fuerte para que las personas no escuchen. That's why I go to jail for just telling the stories of Jesus. Por eso yo voy a la cárcel por hablar de Jesús. So let's read from Romans chapter 10, verses 13 to 15. Así que leemos Romanos 10 del 13 al 15. And I think there's a PowerPoint for, Y creo que hay un PowerPoint de las... es el próximo, yo creo. Creo que es la siguiente diapositiva. Ah, sí. Esa. So I'll let you read it if you want. Dice Romanos 10 del 13 al 15. Por tanto, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído su mensaje? ¿Y cómo van a oír su mensaje si nadie lo proclama? ¿Y cómo van a proclamar si no son enviados? And so this is kind of common sense. Esto es sentido común.
we know that if we believe in Jesus, we'll be saved. Sabemos que si escuchamos de Jesús seremos salvos, But Paul is making the point, how are you going to believe in Jesus if you've never heard about Jesus? pero Pablo hace la pregunta, ¿cómo vas a invocar a Jesús? How can you believe in Jesus if you've never heard about Jesus? ¿Cómo vas a creer en Jesús si nunca has escuchado de Jesús? Entonces, ¿podemos ver la siguiente? La siguiente. Oh, sorry. Tal vez. I think I lost it. Creo But que se basically, I want to say this. If we reverse the order Si revertimos el orden, of, I'm sorry, give me one moment. un segundo, This is the chronological order. ese es el orden cronológico. How we as the Great Commission, how we as the church obey the Great Commission. De cómo nosotros obedecemos la gran comisión. La iglesia envía misioneros, número uno. Número dos, para que Oliver puede descansar. Número dos, los misioneros proclaman su mensaje. Número tres, los paganos incrédulos pueden oír. Número cuatro, paganos creen su mensaje. Número cinco, los paganos invocan el nombre del Señor. Y número seis, los paganos son salvos. And so this leads to Jesus being glorified. Y esto nos lleva a que Jesús sea glorificado When we, His church, send people, cuando nosotros como iglesia mandamos a personas, when we pay a high price to send people to dangerous places. cuando pagamos un precio muy alto por mandar personas a lugares peligrosos, When I think of Casa de Oración as a church, cuando pienso en casa de oración como iglesia, one of the things that hits me is it's a church that loves to worship God. una de las cosas que me llega es que casa de oración le gusta adorar a Dios. A church that has a big picture of who God is. Una iglesia que tiene una imagen muy grande de quién es Jesús. For example, you have some of my favorite songs. Por ejemplo, tienen una de mis canciones favoritas, As a pastor in Malaysia, como un pastor en Malasia. I have to look at the songs the worship team sings before. Tengo que ver las canciones que van a cantar antes de que las canten. And many times like, no, we can't sing that line. Y yo siempre digo, no, no pueden cantar esa línea, Eso tampoco. esa tampoco. But I don't have to do that with any songs that Chewy wrote. Pero no tengo que hacer eso con ninguna canción que Chuy escribió. They're good songs. Son canciones buenas. David, who's the most famous worship leader, David es el cantor más famoso, but the worshiper most famous, the most famous worshiper, el evangelista, or el adorador más famoso. el adorador más famoso. He said, Él dijo, I won't give to the Lord something that doesn't cost me anything. no le voy a dar al Señor, él dijo, no le voy a dar nada al Señor que a mí no me ha costado nada. The higher the price, El precio, el precio más alto is more worship. es más, It's more worship. es más alabanza. When we obey the Great Commission, Cuando obedecemos a la gran comisión, if it costs us our lives, si nos cuesta nuestras vidas, that is worship. eso es alabanza. And so it's worshiping Jesus when as a church we send people, Entonces adorar al Señor es cuando enviamos personas, even if they lose their life. incluso si pierden sus vidas. Actually, I didn't mean to say this, but there's a church in Colorado. De hecho, no quería decir esto, pero hay una casa de oración en Colorado. We had a team of 17 jóvenes that came with us to Malaysia. Tenemos un grupo de 17 personas que vinieron a Malasia con nosotros. And the leaders knew it was dangerous, Y los líderes sabían que era peligroso. but even I was shocked Pero hasta yo estaba en shock. that they got arrested and went to jail in the first month. Que en el primer mes fueron a la cárcel y fueron arrestados. They were super excited, Ellos estaban muy contentos. but the leaders in the church were very upset. Pero los líderes de la iglesia estaban muy decepcionados. They said it wasn't worth it. Dijeron, no vale la pena. And they said, we'll never do that again. Y dijeron, no volvemos a hacer eso nunca. It is good to count the cost, Es bueno saber el costo, but at the end, Jesus is worth it. pero al final Jesús vale la pena. Sorry, I'm switching to another verse. Let's read Ezekiel 33. Vamos a leer Ezequiel 33 del 1 al 9.
But before we read it, I want to ask you all a question. Pero antes de que lo lean, quiero hacerles una pregunta. So let's have maybe 2 or 3 people raise their hands and answer. Así que 2 o 3 personas que levanten su mano para la respuesta. When I was in school, I went to ROTC. Cuando estaba en la escuela, yo fui a ROTC. It was training for the military, the Marine Corps. Era entrenamientos para la Marina. And I remember a question that the top sergeant asked us all. Y recuerdo una pregunta que nos hizo el sargento. He asked us, what do you think the punishment is? Y nos preguntó, ¿cuál crees que es el Castigo? castigo por la acción? If you have guard duty Si tienes vigilancia ese día and it's a time of war, y es tiempo de guerra, but you accidentally fall asleep, pero te duermes accidentalmente, what do you think the punishment is? ¿cuál crees que sería el castigo? So imagine for a moment, 2 sides are fighting in a war, O sea, imagina por un momento, 2 lados pelean, and maybe both sides are in deep trenches. los 2 lados están en sus trincheras, And the truth is, they probably won't attack each other. y lo más probable es que no haya pelea entre uno por el otro en un momento. But if one attacks the other, they'll probably do it at nighttime Pero si uno del otro va a atacar, probablemente lo hagan de noche and surprise the other group. y sorprenda al otro grupo. And so for you to sleep as a soldier, Entonces, para ti, para dormir como un soldado ahí, you always have to have someone that stays awake, siempre tienes que tener a alguien que se quede despierto and he gives you a warning. y te da una advertencia. If you don't have, if Oliver is my guard, Si yo soy el guardia and I don't have confidence that he'll stay awake, y él no tiene confianza en que yo estaré despierto, I won't be able to rest. él no va a poder dormir. Okay, so I want to ask you guys, Entonces les pregunto ahora, what do you think the U.S. Marines uses for punishment ¿qué creen que los Estados Unidos usan como castigo en la Marina? if you fall asleep? Si te duermes. ¿Alguien? Que levante la mano. Yo quiero, Que levante quisiera su oír mano. de 2 o 3. ¿Qué crees? Death. Death, muerte. Es una buena respuesta. Cárcel. Jail. Okay. Los arrestan. Oliver dijo anoche 100, ¿cómo se dice? 100 lagartijas, yo dije. Bueno, la verdad, es la primera vez yo creo que alguien lo contestó correctamente. Pero sí, es la muerte. Los gringos te dan la muerte solamente por el pecado de dormir. But the reason Pero la razón es other people's lives depend on that. que la vida de otras personas dependen de ti. If I don't have confidence that Oliver will will warn me, Si él no tiene la confianza de que yo le voy a advertir, I can't rest. él no puede dormir. So, this is Ezekiel. I'm going to let Oliver read Ezekiel 33, 1 through 9. Voy a leer Ezequiel 33 y dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, háblale a tu pueblo y dile, cuando traigo al enemigo contra una nación, el pueblo nombra a uno de los suyos para que haga guardia. Si éste ve que el enemigo se acerca, toca la trompeta para advertir a su pueblo. Si alguien oye la advertencia de la trompeta y la ignora, entonces será responsable de su propia muerte cuando venga el enemigo, porque oyó el sonido de la advertencia de la trompeta, pero la ignoró. Así que es su culpa. So, in the same way, God has given us this responsibility. Así que de la misma forma, Dios nos ha dado esa responsabilidad. Prophets need to warn people in sin that there's a high price to pay. Profetas tienen que advertirle a su gente de que hay un precio muy alto por el cual pagar. Evangelists, and actually all of us, Evangelistas e incluso nosotros we need to tell people that don't know about Jesus. debemos decirle a gente que no cree en Dios. One thing we see from this passage is that there are 2 groups of damned people. Una cosa que vemos en este versículo es de 2 gente que son perdidas. There's one group, like in Mexico, in the United States, in countries that know about Jesus and have a lot of churches. Hay un grupo como en iglesias en Estados Unidos que conocen de Dios. These people can hear about Jesus, but the non-Christians are ones that reject the gospel, Esta gente puede escuchar de Dios, but they reject. pero They reject the message. se rehúsan a escuchar el mensaje. But the second group is a group that doesn't even know. El segundo grupo es gente que ni siquiera sabe.
They haven't rejected the message. No han rechazado el mensaje, They just don't know the message. pero no saben el mensaje. And the truth is that group breaks my heart more. Y lo difícil es que ese grupo me duele más mi corazón. And I think it breaks God's heart more. Y rompe el corazón de Dios incluso más, siento yo. And so for that reason, it's so important for us to get to those places that haven't heard. Y por esa razón es incluso mejor ir a esos lugares de los que no han escuchado. And I have to preface my crazy stories with that. Y ahora tengo muchas historias sobre eso. But I say this in front so you don't think that I'm a lunatic, that I'm crazy. Pero lo digo aquí enfrente para que no piensen que estoy loco. It's for a very important reason Es por una razón muy importante, that I go to war zones and places like that. que voy a zonas de guerra y lugares como esos. Because something God has put in my heart is to have an eternal perspective. Algo que Dios puso en mi corazón es tener una perspectiva eterna. We're all going to die. Todos vamos a morir. It's not a big deal. No es gran caso. But some of us are going to go, some humans will go to hell forever. Pero algunos irán al infierno para siempre. That's a really big deal. Esa es una cosa muy grande. Hebrews 4:1 tells us, Hebreos 4:1 nos dice, since the promise to enter God's rest still stands, puesto que aún permanece la promesa de entrar en su reposo, we should tremble with fear that there are some who will fail to get there. debemos temblar de miedo de que haya algunos que no llegarán ahí. Speaking of the horrors of hell, George Whitfield said, and I think George Whitfield, yo creo que hay un PowerPoint, En el PowerPoint que puso, bueno, la verdad, voy a brincar. Yo creo que es suficiente. Lo que quisiera comunicar es que qué tan horrible lo que espera la gente que no sabe y qué responsabilidad tenemos nosotros para llevar este mensaje a ellos. So, I want to do a quick, actually no, sorry, I'm going to skip that. no, it's fine. Actually, let me tell you a quick thing. It's so important here in Santa Fe to talk to people about Jesus. Quiero decir algo que es muy importante aquí en Santa Fe, hablarles de Jesús a las personas. Here in Mexico, I've led more than 1,500 people to Jesus. Aquí en Guadalajara, Well, Ella- Los Mochis. en Los Mochis he llevado a muchas personas a Jesús. En Guadalajara. And I want to tell you a secret of how to be an effective evangelist. Y quiero darles un consejo de cómo ser un evangelista efectivo. You have to believe two things that make attention. Tienes que creer dos cosas que crean una tensión. First, you have to have good theology as it applies to people that don't believe in Jesus. Primero debes tener una buena teología aplicada a los perdidos. Understanding that, yes, there really is hell, Entender que realmente sí hay un infierno and only trusting in Jesus brings salvation. y solo creer en Cristo te trae salvación. And the second thing, you need to have a lot of friends that you love that are wicked sinners. Y la segunda es debes tener personas o amigos tuyos que están perdidos. I see many Christians in one group that have good theology but don't have lost friends. Conozco mucha gente que tiene buena teología, pero no tienen amigos perdidos. So their hearts don't usually break for the lost, even though they believe they'll go to hell, Así que su corazón no se quiebra hacia las personas perdidas que saben que están condenados, because it's not personal. porque no es personal. I also see many Christians who have a lot of friends with prostitutes, with homosexuals, with cartel people, all kinds of sinners. También conozco muchos cristianos que tienen amigos con homosexuales, prostitutas, gentes de todo tipo, narcos. And that's good, Y eso es bueno, but they've lost their good theology. pero perdieron su buena teología. In their mind and their heart, they stop believing there is judgment. En su mente y en su corazón han perdido o saben que no hay una condenación. So there's many people in both of those groups, Entonces hay muchas personas en esos grupos, and they're comfortable. están muy cómodos, But to be a good evangelist, you can't be comfortable. pero para ser un buen evangelista no tienes que estar cómodo. You have to have both of those ingredients. Debes tener esos dos ingredientes. You believe the lost will go to hell, Sabes que los condenados van a ir al infierno, but you know them intimately and you love them and you care about them. pero los conoces íntimamente y sabes y los quieres.
And so sometimes as humans, we run away from anything that makes us uncomfortable. Y por eso, As humans, we run away from, hide from things. y that como make- humanos tenemos la sensación de siempre correr de lo que nos incomoda o los tiene tensos. But God doesn't care about your comfort. Pero a Dios no le importa si tú estás cómodo. Being comfortable is a stupid goal. Estar cómodo es algo muy estúpido. Don't make that your goal. No hagas que ese sea tu meta. It's when we are uncomfortable and our heart hurts. What? When we're uncomfortable and our heart hurts, Cuando estamos cómodos, nuestro corazón nos duele. we will see lost people saved. Veremos gente perdida ser salvados. And we also get to know Jesus more intimately. Y podemos conocer a Jesús todavía más íntimamente. Isaiah 53 says of Jesus. Isaías 53. Isaías 53 It says that he was a man of sorrows, dice que él era un hombre de sentimientos, familiar with the bitterest forms of grief. familiar con los sentimientos más grandes They grieve the Lord. de como dolores, Sí. sufrimientos. So I want to tell you a little bit about Malaysia now. Así que les voy a hablar un poquito de Malasia ahora. Malaysia, and you know what? I'm going to skip through this a little bit faster. Malaysia is a place where half of the population looks like Mexicans. Malasia es un lugar en el que la mitad de la población parece mexicana. That's where it's located. Ahí es donde está localizada. And if you look at the circle at the bottom, Y si ves el círculo de abajo, the orange part represents ethnic Malay people, la parte naranja representa a la gente de Malasia. and the other groups are the other ethnic groups that are citizens of Malaysia. Y los otros grupos son las personas que viven en Malasia de otras etnicidades. The reason I have the gap between the two La razón por la que tengo partido a la mitad el diagrama is because the orange part, they are required to be Muslim, es porque la parte naranja tienen requerido ser musulmanes and the other part has religious freedom. y la otra parte tiene una libertad espiritual o una religiosa más bien. They can do anything they want except for Ellos pueden hacer lo que ellos quieran excepto they can't talk to the Muslims about Jesus. no pueden hablarle a los musulmanes de Jesús. They have completely different police groups. Tienen policías diferentes unos y el otro. We say that the Islamic police are called Sharia police. Decimos que los policías Sharia. son Serious police. For example, if Oliver and I were friends and we decided we were going to work together to rob a bank, Por ejemplo, si él y yo somos amigos y decidimos robar un banco and we both get caught by the police, y a los dos nos atrapan, we're going to go to two different jails. vamos a ir a dos cárceles diferentes. If I was Malay and he was Chinese. Si yo era chino y él es de Malay, To me, my punishment will be fast. para él va a ser rápido, They'll sencillo. just cut my hand off. Solo le cortan la mano y listo. And he gets to keep his hand, but he'll go to jail for maybe 20 years. Yo voy a la cárcel 20 años, pero conservo mis manos. So it's a country with extreme differences. Es un lugar con diferencias muy contrastantes. And so I want to explain a couple of terms. Quiero explicar ciertos términos. In the world of missions, we talk about unreached people and lost people. Aquí hablamos de gente que está perdida, los no alcanzados y los perdidos. So lost means you live in a place where they have churches in your language. Los perdidos son gente que tiene iglesias en tu lugar Y tu idioma. y en tu idioma. And unreached means there is no church in your language. Y los no alcanzados es gente que no tiene iglesias. If all of a sudden you had a dream of Jesus and wanted to hear more, Si la nada tienes un sueño de Dios y quieres conocer más, unreached people are the people that they don't know who they could ask. los no alcanzados son gente que no sabe a quién preguntar. And they represent almost half of the world's population. Y esos representan casi la mitad de la población del mundo. They're the group that will go to hell Esa gente es la que irá al infierno without even knowing that God loves them and made a plan to save them. sin saber que Dios los amaba o Él tenía un plan para ellos. The lost people Los perdidos are the ones who will go to hell, son gente que irá al infierno, but they know about Jesus' plan to pero save ellos them. sabían del plan de Dios para salvarlos. And so Malaysia, when we first went to Malaysia, we spoke with 140 missionaries. Cuando fuimos a Malasia hablamos con casi 10,000 personas, misioneros,
not one out of 140 people had ever met a Christian Malay. What? Not one of the 140 missionaries, Ni uno de los 10,000 personas, or the 140 missionaries, de los 140,000, 140 misioneros, Ajá. ninguno de ellos había conocido a un cristiano. a un Malay. cristiano. The first 8 years I was there, Los primeros 8 años que estaba ahí, I shared the gospel with about 15,000 Malay people, les prediqué a casi 10,000 personas, or 15,000. 15,000. Only 6 people out of 15,000 people Solo 6 de los 15,000 had ever heard the story of Jesus. habían escuchado la historia de Jesús. So that means that 14,994 had never heard about Jesus. Eso dice que muchas personas no habían escuchado de Jesús. And so I know I've been talking about things that are far away from Santa Fe. Sé que he estado hablando de cosas que están muy lejos de Santa Fe. If you go to university and take a class in public speaking, Si vas a la universidad y tomas clases en lenguajes públicos, one of the most foundational things they teach, una de las cosas más fundamentales que hablan, you have to answer the question for the people, what does this have to do with me? tienes que responder la pregunta de ¿qué tiene que ver esto conmigo? But I say as Christians, we shouldn't have that selfish attitude, Pero como cristianos no tenemos que tener ese tipo de conducta, because we want what God wants, porque nosotros queremos lo que Dios quiere and He wants to save these people. y Él quiere salvar a estas personas. But there actually are benefits when we obey Jesus Pero hay muchos beneficios cuando obedecemos a Jesús for us, para nosotros. but we shouldn't do them because of the benefits for us. Pero no debemos hacerlos por el beneficio a nosotros. But I'm going to tell you some of the benefits. Pero voy a decirles uno de los beneficios. If people from Santa Fe, Guadalajara, Mexico, reach Afghan Muslims on the other side of the world, Si alguien de Santa Fe, Guadalajara, ve a las personas del otro mundo, one of them is, especially as leaders, we have to know that our faith is very contagious, una de las cosas como líderes es que nuestra fe es contagiosa, but also if we don't really believe, that's also contagious. pero otra de las cosas es que si realmente no la creemos, es también contagioso. If we want our sons, daughters, our friends, our parents to believe in Jesus, Si queremos que nuestros hijos, amigos, conocidos conozcan de Jesús, the first thing is they need to believe that we believe. ellos deben saber que para que Ellos tienen que creer que ajá, nosotros creemos. Ajá. Sorry, Oliver, this is a difficult translation. No, it's fine. This one right here. A famous missionary named Brother Andrew once said, Un misionero famoso llamado Andrew una vez dijo, if we want Muslims to believe si queremos que los musulmanes crean what we believe, que lo que nosotros creemos, they must first believe ellos deben creer primero that we believe que nosotros creemos what we say we believe. lo que decimos que creemos. Or sorry, I'll let Oliver say the whole thing one more time. Si queremos que los musulmanes crean lo que nosotros decimos que creemos, nosotros debemos creer primero lo que decimos que creemos. Paul tells Timothy in 1 Timothy 4:10, En 1 de Timoteo del 4 a 10, we work hard nosotros trabajamos duro and we suffer much y sufrimos mucho in order that people believe the truth. para que las personas crean en la verdad. Sometimes if we really don't believe what the Bible says, Si realmente no creemos lo que la Biblia dice, we might not know that we don't believe it. We might not probablemente, know that we don't believe. probablemente sabemos que no creemos lo que la Biblia dice. But people we talk to, they know that we don't believe. Pero la gente con la que hablamos saben que nosotros no creemos. For example, the Bible says Por ejemplo, la Biblia dice that anything we suffer on this earth que todo lo que nosotros sufrimos en el mundo is really small es muy pequeño. compared to the glories of heaven, Comparado a la gloria de Dios en el cielo compared to the horrors of hell. y comparado con el terror en el infierno. When we went to Malaysia, the huge group of missionaries in 40 years, Cuando fuimos a Malasia, los grupos en Malasia por 40 años, los misioneros, los misioneros, they had never seen one Malay become a Christian. nunca había visto a ningún malayo ser cristiano, convertirse al cristiano. I don't want to sound egotistic, No quiero verme como
egotistic. Sí, como darme solo, como egoísta. But I know why. Pero yo sé por qué. Many spoke with good words, Muchos hablaron con palabras buenas, but they didn't know pero no sabían that they themselves didn't really believe. que realmente ellos no creían sus propias palabras. So, for example, like I said, it's against the law to talk to Muslims about Jesus. Pero como ya dije, es ilegal hablarle a los musulmanes de Dios. But the truth is, the Muslims there are so curious about Jesus. Pero realmente es que los musulmanes son muy curiosos de Jesús. They are willing to go to jail to listen. Ellos están dispuestos a ir a la cárcel para escuchar, solo por escuchar. But often the missionaries aren't willing to go to jail to tell them. Pero casi siempre todos los misioneros no están dispuestos a ir a la cárcel para decirles. So I would watch some of the experienced missionaries when I first got there. Así que vi a muchos de los misioneros experimentados decirles, And if I'm a missionary and Oliver's a Muslim, si él es un misionero y yo un musulmán, and I'm talking to Oliver, y él me está hablando a mí, la Biblia dice que Jesús murió en la cruz. And I talk to him very softly. y me habla muy despacio, And I think a police comes. y creo que viene un policía, And if I act like I'm not afraid, y si, no, sorry, if I act very afraid, y si actúo como mucho temor, my actions show I'm more afraid of jail sus acciones muestran que él tiene más miedo a la cárcel, than I am afraid of eternal hell. de que tiene más miedo de la cárcel que del infierno mismo. It's obvious to the Muslim listening, Es obvio para los musulmanes escuchar, but it's not obvious to the missionary speaking. pero no es obvio para los misioneros que están predicando. So what I like to do is be really bold. Así que lo que me gusta hacer es ser muy crudo. So I talk to Oliver very strongly, Así que me habla a mí con mucha confianza, and if Oliver is afraid and says, "Hey, look, there's a religious police," y si yo tengo miedo y yo le digo, ahí hay un policía, I say, "Hey, invítale para sentar con nosotros. Tú también quieres escuchar." And oh, sorry, I said that in Spanish. And muchas veces todo el restaurante viene para sentarse. I'm going to tell you mostly stories now. te va a decir unas historias. One time God put on my heart that I needed to do a fast. Una vez Dios puso en mi corazón que tenía que ser A fast? ayuno A fast for the Muslim Malay people to become para, Christians. hacia los musulmanes para ser cristianos. But it wasn't a fast of eating. Pero no era un ayuno de comida, It was a fast of sleeping. era un ayuno de dormir. I could not go to sleep until I led a Muslim Malay to Jesus. No podía irme a dormir hasta que yo no convirtiese a una persona de Malasia al cristianismo. I don't know if you've ever gone like 4 days without sleeping. No sé si alguien ha ido 4 días sin dormir. It's much harder than 40 days without eating. Es mucho más difícil que 40 días sin comer. And so, but I was scared to do this commitment, Pero tenía miedo de hacer este reto and I have 1,000 funny stories from this. y tengo 1001 historias muy chistosas. But I have to say that I'm just going to tell one. Pero debo decir que solo voy a decirte una. In this one story, they give you food and I get a sick stomach and my stomach hurts. En esa historia a mí me dieron comida y me cayó muy pesada. And so I'm talking to a wealthy businessman on the side of the road. Así que le estoy hablando a alguien al lado de la carretera, un señor muy rico. And one thing this fast did for me, Y algo que este ayuno hizo por mí, it made me really intense that the person would hear about Jesus. me hizo muy intenso y directo para esta persona que escuchara de Jesús. And so I was pleading with this man. Así que yo estaba batallando con esta persona. There's 2 ways to go to heaven. Hay 2 formas de ir al cielo. Number 1 is to be a perfect human. Número 1, ser un humano perfecto. But you, me, and everybody else is disqualified. Así que tú y todos los demás estamos descalificados. So the only way that works Entonces la única forma de la que funciona, is you have to trust what Jesus did. tienes que confiar en lo que Jesús hizo. And I was pleading with this man. Y yo le estaba rogando a este señor. And at the same time, my stomach hurt really bad. Y de la misma forma mi estómago me seguía doliendo. And I had to go to the bathroom. Y tenía que ir al baño. But my focus was, this man has to understand. Pero mi enfoque era que esta persona tenía que entender. And on the side of the road, outside his office, Y al lado de la carretera, fuera de su oficina, I was pleading with him.
Yo le estaba rogando y peleando con él. But at the same time, my stomach hurt so bad. Pero al mismo tiempo mi estómago me seguía doliendo. And so I finally said to myself, oh, it doesn't matter. Así que al final le dije, ¿sabes qué? No importa. So I crapped my pants. Así que me hice del baño ahí mismo. But I kept pleading with this man. Pero seguía hablando con esta persona. And I didn't want him to be distracted. Y no quería que se distrajera. And I had poo-poo running down my pant leg. Y sentía algo que me escurría por la pierna. And the man was starting to become distracted because of a smell. Y vi que el Señor se distraía por un cierto olor. He was going, Le decía, what's that? ¿qué es eso? And I said, don't be Y le distracted. dije, no te distraigas. I crapped my Me pants. hice del baño. But it's not a big deal. Pero no importa. You need to trust Jesus. Tú necesitas a Jesús. And what I found happened Y lo que encontré que pasó, is he believed that I believed. él creyó que yo creía. And so he believed. Así que él creyó. I think what he was thinking Creo que lo que él pensaba is this story is more important. It's so urgent. It doesn't matter if you crap your pants. esta historia es más importante y más fascinante que hacerte del baño. It's more important than going to the bathroom and getting cleaned up. Es más importante que ir al baño y limpiarte. And I found so many examples of this, Y encontré muchos ejemplos de esto. that when we face danger or pooping our pants, Que cuando encontramos muchas cosas difíciles o te haces del baño, it shows that we really believe. enseñamos que realmente creemos. And then they are more likely to believe. Así que tienes más posibilidad de que ellos también crean. I'm going to finish with one more story. Voy a terminar con una historia más. It's about one of the times that I went to jail. Es una de las historias que cuando fui a la cárcel, And at this time, we had just finished translating the book of Luke and printed 5,000 copies. y aquí fue cuando terminamos de traducir el libro de Lucas, And we printed 5,000 copies. imprimimos 5,000 copias. And so we were going around a big group, passing them out to Muslims Así que íbamos en el grupo repartiéndolos a los musulmanes, because I wanted them to like it. porque yo quería que les gustara. I would usually pray first and ask, God, what's the best story to read? Usualmente yo oraba a Dios y le decía, Dios, ¿cuál es la mejor historia para contarles? And so I would read with them Así que yo les leía a ellos and then give them the book. y después les daba el libro. So to understand the story, you have to understand some Muslim thinking. Así que para entender la historia hay que entender algo de los musulmanes. There's a contradiction in the Muslim religion. Hay una contradicción en la religión musulmana. So for one thing, Muhammad said that the New Testament is a book from God and it's an important book. All Muslims should read it. Una de las cosas es que Muhammad dijo que The New Testament is from God el Nuevo Testamento es de Dios and all Muslims should believe it. y todos los musulmanes deben creerlo. But also Muhammad said Pero también Muhammad dijo that the worst sin that you can commit is to confess Jesus is God or the Son of God. pero el peor pecado que Muhammad dijo es confesar que Jesús es Dios. And so, of course, the New Testament proclaims Jesus is God. Entonces el Nuevo Testamento proclama a Jesús como Dios. So the Muslim leaders, what they do is they say Muhammad was talking about the original New Testament. Entonces lo que hacen los musulmanes es dicen, no, pero este está hablando del original Nuevo Testamento. The New Testament of today is a corrupted one. El Nuevo Testamento de hoy en día es corrupto, no tiene sentido. The Jews and the Christians corrupted it. Los judíos y los cristianos lo corrompieron. And as silly as the story is, Y así tan chistosa como es la historia, Muslims all around the world have archaeologists searching for the original New Testament. los musulmanes tienen arqueólogos buscando el Nuevo Testamento. And so the Malays are really simple but nice people. Los malayos son gente muy simple y muy amable. They easily believe things. Ellos se creen las cosas muy fácil. So I was with a group of 2 university students, Así que yo estaba con 2 grupos de universidades and I read a story from Luke, y les leí una historia de Lucas. and the Muslim man said what they all say. Y el hombre musulmán dijo lo que todo el mundo dice. He said, this is a story corrupted by the Jews. Dijo, esta es una historia corrupta por los judíos. And what I mean by they're simple, Y a lo que me refiero con simple, I just said, no, this is not corrupted. Yo le- God would not allow his book to be corrupted. yo le dije, no, esto no es corrupto. Dios jamás permitiría cambiar en el libro fuera corrupto. And I didn't have to argue. He believed me. No tuve que decirle nada más, me creyó.
And so he called all his friends over. Así que le habló a todos sus amigos. And he said, hey, come here, everybody. Y le dije, todos vengan, acérquense. The gringo that speaks our language. El gringo que habla nuestro idioma He found it. He found it. encontró el Nuevo Testamento, He found the original one. encontró el original. So 40 Muslims came over Así que 40 musulmanes se me and acercaron they started reading it. y lo empezaron a leer conmigo. And the leader of them said, no, that's not possible. Y el líder dijo, no, esto no es posible. But when he read it, Pero cuando lo leyó, he was all shocked. estaba en shock. He said, this is it. He found it. Dijo, este es el original. I was going to explain later, it was never lost and I never found it. Yo les iba a explicar después que nunca estaba perdido y que yo no lo encontré. But first I wanted to explain the message. Pero primero quería explicarles el mensaje. And so they were excited as I explained. Así que ellos estaban contentos mientras yo explicaba. But the police came and they brought me and my friend to jail. Pero llegó la policía y me llevaron a la cárcel con mis amigos. And on the way, they said, because you're a foreigner, En camino me dijeron que porque tú eres extranjero, you don't respect our laws. tú no respetas nuestras leyes. And I tried to explain, yes, I respect your laws as a foreigner, Y yo traté de explicarles que sí, yo como extranjero respeto tus leyes, but I have to break this one. pero debo romper esta, Because Jesus, God told me I have to. porque Dios me dijo que debo de romperla. And he said, that's not possible, Y dijo, esto no es posible, because there's thousands of Christians here, porque aquí hay millones de cristianos, the other ethnic groups, de los otros grupos étnicos, and they're not going to jail to tell the story. y ellos no van a ir a la cárcel para decir la historia. And so it made it harder for him to believe. Así que lo hizo más difícil para él creer. But the truth was, when we finally get to jail, it was really fun. Pero la verdad es que cuando llegamos a la cárcel era muy divertido. The building we were in had 16 cells. El lugar donde estábamos tenía 16 celdas. We had about 12 in my cell. Teníamos como aproximadamente 12 personas en mi celda. They were mostly what would be similar to narcotraficantes. Era algo similar como narcotraficantes ahí dentro. But of course, everybody wanted to know why we were in jail. Pero claro, todos querían saber por qué nosotros estábamos en la cárcel. And so, of course, we told them. Y pues claro, les dijimos. And so, all they wanted to do was hear more and more Bible studies Todo lo que queremos hacer era hablar más y más de Dios. and learn how to sing Christian songs, Y aprender cómo cantar canciones cristianas, including Chewy's song, incluyendo las canciones de Chuy. Vamos a ti. Vamos a ti. And the guards would stand outside the cells Y los guardias se quedaban afuera de la celda for hours listening. por horas y horas escuchándonos. And the only distraction that I had, La única distracción que yo tenía, most of the people, before they went to sleep, they wanted to hear another Bible story. muchas de las personas antes de dormir se querían escuchar otra historia. But there was another prisoner named Aslan. Pero había otro prisionero ahí en la celda llamado Aslan. Aslan liked to brag that he was the most dangerous prisoner. A él le gustaba presumir que él era el prisionero más peligroso. But his favorite topic of conversation, Pero su tema principal de que le encantaba hablar siempre he liked to talk about who had killed more people, era hablar de quién mataría más personas, who was the most evil man. quién era el más peligroso y más malvado. He believed he was, Él creía que él era, but he loved the process of talking about it. pero amaba el proceso de hablar de eso. So he got to talk about 10% of the time, Así que el 10% de las veces siempre terminaba hablando él, but I got to talk about 90% of the time. pero yo tenía que hablar el 90%. And so that was fun to be in jail, but interrogations were hard. Era divertido estar en la cárcel, pero era difícil en las interrogaciones. The police wanted to kill any Malays that were Christians. Los guardias querían matar a cualquier malayo que se convirtiese al cristianismo. And so they would interrogate me for 20 hours a day. Así que me interrogaban por 20 minutos al día. No, 20 hours. 20 horas. 20 horas, with maybe 2 hours to sleep each day. Con 2 horas para dormir y 20 de interrogación. And they would be teams between 3 and 20 people. Y habría grupos de entre de 10 a 20 personas. They wanted to know who helped with Bible translation. Y querían saber quién me había ayudado a traducir la Biblia. And that was stressful for me. Y era muy estresante. There were 3 things I thought of. Había 3 cosas en las que yo estaba pensando. I don't want to turn in my brothers so they won't be killed. No quiero entregar a mis hermanos para que no los maten. I also don't want to lie. También no quiero mentir. And the third thing, Y la última cosa, la tercera, I was avoiding blatantly answering. estaba evitando de cierta forma no contestarles.
I was doing a dance with them. Yo estaba como dando un baile con ellos. I didn't want to say, I know what you're asking, and I refuse to tell. No quiere decirles tal cual, sé lo que preguntas y no te diré. And so it was that part was very stressful. Esa parte se me hizo muy, muy estresante. But then God put something on my heart. Pero después Dios puso algo en mi corazón. He said, Rick, stop being stressed. Try to share my story with them. Y dijo, Ricardo, no te estreses tratando de enseñar mi palabra. Because the reality is, all these police have probably never heard the gospel. Porque la realidad es que muchos de estos guardias ni siquiera han escuchado la palabra de Dios. They had many different techniques for interrogation, Tienen muchas técnicas de interrogación. sometimes yelling and intimidation, Muchas veces es gritar e intimidación. sometimes beating and no food or water. Otras veces es golpearlos y no darles de comer ni beber. For 2 weeks, they never gave me anything to eat. Por 2 semanas no me dieron de comer a mí. But they also had strange interrogation tactics. Pero también tenían tácticas muy extrañas para hacer interrogaciones. For example, one of them went like this. Por ejemplo, una era como así. We were sitting at a table, and I was by myself, and there were 5 very well-dressed police officers. Era una mesa muy grande, yo estaba a la orilla y del otro lado eran 5 personas muy, muy bien vestidas. And they never got mad, and they never raised their voice. Y ellos nunca se enojaban, siempre estaban muy tranquilos. They would ask me really easy questions, Me preguntaban preguntas muy simples. and once I wouldn't answer, they would go back to the beginning. Y una vez que no preguntaba algo, se regresaban al inicio. So it went like this. Así que iba algo así. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Y yo contestando, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Cuántos malayos hay que son cristianos? And so I didn't answer the last question, Así que no contestaba la última pregunta, evidentemente, but I answered the first 4. pero contestaba las primeras 4. As soon as I wouldn't answer, En cuanto no contestaba la pregunta, they wouldn't get angry. They would just go back to the beginning. no se enojaban, simplemente se regresaban al principio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? And it was 4 hours Y that era- they kept doing this. Y era 4 horas así y se repetía y And se they repetía. never got angry. Y nunca se enojaban. And because I hadn't slept any, Y como no había dormido nada, I was afraid that it was something tricky and I might accidentally tell them information. yo tenía miedo de que fuese una trampa y accidentalmente dijera algo. So God told me, just share the gospel. Así que Dios me dijo en el momento, enséñales el evangelio. So when they would ask me, Así que cuando me preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Les contesté, hay 2 maneras para ir a los cielos. ¿Dónde vives? Una manera es vivir perfecta, sin hacer ningún pecado. ¿Cómo se llama tu esposa? Pero todos nosotros no podemos hacer, hemos hecho pecado. ¿Por qué vienes a Malasia? Pero Dios mandó a su hijo. So what I was doing was, instead of answering the questions, Entonces lo que él hacía mientras le hacían las preguntas, I was telling them about Jesus. yo estaba predicando encima de ellos. And they never lost their temper. Y ellos nunca se enojaban. And so we did that for maybe 1 hour. Así que hicimos eso como por 1 hora. And finally one of them got angry. Y finalmente uno se enojó And he hit the table. y le golpeó la mesa. And he says, you're trying to convert us. Y dijo, tú estás tratando de convertirnos. If you don't stop, you will rot in Malaysia prison for the rest of your life. Si no guardas silencio, te vas a pudrir en las cárceles aquí en Malasia Por toda tu vida. para toda tu vida. And I hit the table. Y yo golpeé la mesa I said, if you don't listen to me y dije, pero si tú no me escuchas and you don't repent, y no te arrepientes, you will burn tú te vas a quemar in the fire of hell en el fuego del infierno for all eternity. para toda la eternidad. And the truth was, Y la verdad es que they wanted to hear. querían escuchar. They closed the doors, they turned off the tape recorder, Cerraron las puertas, quitaron las cámaras de seguridad and they let me share with them how to be a Christian. y me dejaron enseñarles cómo ser un cristiano. In the beginning, I had so many people in my crowded cell, En el inicio yo tenía mucha gente en mi celda, but they gave me a cell all by myself so I wouldn't convert the other prisoners. pero ahora me dieron una celda para mí mismo para no convertir a nadie más. And so every once in a while I was being interrogated upstairs, they would forget and put somebody they would put somebody new in my cell. Así que de vez en cuando se les olvidaba y ponían a alguien nuevo en mi celda. So when I went downstairs
after that time, there was somebody about Oliver's age in my cell. Así que cuando yo bajaba y iba a mi celda, había alguien como de mi edad. And up until this point in time, even though I was alone, Y así que cuando yo estaba en ese punto, yo estaba solo. the guards would still listen for hours outside my bars. Los guardias escuchaban afuera de la celda, escuchaban lo que yo estaba diciendo. But finally, they told me that their boss told them they weren't allowed to talk to me anymore. Pero finalmente me dijeron que su jefe no los dejaba hablar conmigo. And so I told the first man, I know why they're saying that, but you still need to listen to me. Y si yo le dije al primer guardia, yo sé por qué no quieres que hables conmigo, pero yo te voy a seguir hablando. And so we kept the one that warned me to not talk to the guards, we talked for 2 more hours. Así que aquel que me advirtió que ya no hablaría conmigo, seguí hablando con él por 2 horas. And so then his boss came in and said, why did you keep trying to talk to him? Así que llegó su jefe y le preguntó, ¿por qué sigues hablando con él? I said, because this story is so important. It will give you eternal life if you hear and believe. Y le dije, la historia es muy importante, te dará vida eterna si la escuchas. And so he listened. Así que él se quedó a escuchar. But then the warden of the whole entire prison came the next night. Así que el patrón de toda la cárcel llegó el día siguiente And he was so angry with y me. estaba muy enojado conmigo. He said, I sent these other guards to tell you to stop talking about Jesus. Dije, yo mandé a los otros agentes a que pararas tú de hablar. Why do you keep doing it? ¿Por qué sigues haciéndolo? And I said, because this message is so important. You need to hear it to have eternal life. Y le dije, el mensaje es muy importante, lo necesitas para la vida eterna. And so he listened for 2 hours. Así que él se quedó a escuchar por otras 2 horas. So the next day they brought in a very famous ustaz. That's like a Muslim pastor. Así que el día siguiente trajeron a un ustaf, un pastor musulmán muy de alto rango. And he asked me, why do you keep talking to the prisoners and the guards? Y me preguntó, ¿por qué sigues hablando a los guardias y a las personas de aquí? And I said, because this message is so important, you have to hear it to have eternal life. Y le dije, el mensaje es muy importante, lo necesitas para la vida eterna. And so he talked to me for 3 hours. Y se quedó conmigo por otras 3 horas. The next day, every time a guard passed my cell, Al día siguiente, cada guardia que pasaba por mi celda, they all put their hands over their ears like this. todos ponían sus manos en sus orejas así. And so I think they were told that they couldn't talk to me. Así que creo que les dijeron que no me podían hablar. So when I returned to my cell and there's a young boy in my cell, Así que cuando yo regresé a mi celda y vi a un joven en mi celda, I'm talking to him, estoy hablando con él, and the guards come running and they say, don't listen to him, it's dangerous. los guardias vienen corriendo y le dicen al muchacho, no lo escuches, es muy peligroso. And the boy really wanted to hear the story. It was about Noah's Ark. El muchacho quería realmente escuchar la historia, era sobre la arca de Noé. And so the guard said, we're going to open the door and get you out. Así que los guardias dijeron, vamos a abrir la puerta y te vamos a sacar de ahí. But the boy actually held onto the bars and he put his feet on the door like Pero this. lo que hizo el muchacho es poner sus manos y sus pies para cerrar la puerta de la cárcel And he said, I want to stay in here. y dijo, me quiero quedar aquí. And the guards took the lock and they were hitting his hand. Y los guardias agarraron el candado y golpeaban sus manos And they were fighting with him. y estaban peleando con él. There were 5 of them. Eran 5 de ellos. And so they finally get him and they actually were holding him upside down. Así que de hecho lo estaban agarrando pero boca abajo. And one guard held one foot Un guardia agarraba un pie, and the other foot and the hands. el otro pie y la mano. So he was just hanging, Así que estaba colgando, but he was still fighting. pero estaba peleando. And so I said to the guards, Así que yo le dije al guardia, I said, it's only 5 more minutes to finish the story. Let me finish and then he won't fight you. solo son 5 minutos, déjame terminar y ya no va a pelear. But the guards dropped him on the ground Pero los guardias lo soltaron en el piso and they covered their ears. y se taparon sus oídos. And at that time, Aslan, the most dangerous murderer in the prison, Y así que Aslan, el prisionero más peligroso de toda la cárcel, that liked to brag who was the most dangerous, que quería decir que él era el más poderoso y más peligroso de toda la cárcel, he started shouting, it's the gringo, it's Rick. empezaba a gritar, es el gringo, él es Ricardo, He's the most dangerous man. él es el más peligroso de todos. It's not me. No soy yo, He has to have his own cell. él tiene que tener su propia celda. The guards are afraid to listen to him. Los guardias tienen miedo de escucharlo. And he gave his life to Jesus. Y él entregó su vida a Jesús. And he's now a strong Christian in jail. Y ahora es un cristiano muy fuerte en la cárcel. Oh, I'm so sorry, Chewy. I'm very late. 5 minutos? ¿Está bien? It was shortly after that, I had my most difficult time in jail. Después de eso tuve mi tiempo más fuerte en la cárcel.
My daughter was only 5 years old at the time, Mi hija solo tenía 5 años en ese tiempo. and my lawyer was saying I'd probably be in jail for 5 years. Mi, The lawyer, Ajá. licenciado, mi juez me dijo que... abogado, Ajá. said I would be in jail for at least 5 more years. Mi abogado dijo que iba a estar en la cárcel por aproximadamente 5 años más. And I think the thing most difficult for me was I was afraid my daughter wouldn't remember me 5 Y lo, years later. y lo que más se me hacía más difícil era que pensar que mi hija no me reconocería al salir. And I also was afraid I would tell more people about Jesus in jail, so my 5-year sentence would grow to infinity. Y tenía también miedo de que yo predicar a la gente en la cárcel y que de mis 5 años fuera una eternidad estar ahí en la cárcel. And that night, one of the guards who was my enemy, but he had become my friend, Uno de los guardias que había sido mi enemigo, que ahora era un amigo mío, he said, I want to help you, Rick. me dijo, quiero ayudarte, Rick. He said, tomorrow you're going to be brought before the judge. Mañana vas a ser llevado enfrente del juez. And he goes, I like you, Rick. Y le dijo, me caes bien, Rick. I'm pleading with you. Don't try to convert the judge. Voy a pelear contigo, de que por favor no conviertas al juez. You need to be, just be humble and think now, plan what you're going to say. Así que sé humilde y realmente piensa lo que vas a decir. Plan it really well Planifícalo muy, muy bien so that you don't get in more trouble. para que no te metas en más problemas. And I thought, oh, that makes a lot of sense. Y dije, eso tiene mucho sentido. But there was a verse in the Bible that was bothering me. Pero yo tenía un versículo en mi mente que me daba muchas vueltas. The verse is, you'll be brought before kings, rulers, and judges on my behalf. El versículo dice, tú serás llevado enfrente de reyes y jueces. And do not plan what you will say first. Así que no planifiques lo que vas a decir. Because my Father will give you the words to say, Porque mi Padre te dará las palabras que tú dirás. so that none of your enemies can answer. Para que ninguno de tus enemigos tenga una respuesta. So I was planning what I was going to say, Así que estaba planeando lo que iba a decir. but at the same time, the verse, don't plan what you're going to say. Pero también el versículo me decía que no planifica nada. And I felt like I was wrestling with God. Y yo sentía que estaba peleando con Dios. And I felt like God asked me this question. Y así que yo siento que Dios me hizo esta pregunta. Rick, don't you have faith I will give you the words to say? Me dijo, Rick, ¿no tienes la fe que yo te voy a dar las palabras que vas a decir? Don't you think my words will be better than yours? ¿No crees que mis palabras van a ser mejores que las que tú dirás? And I was trying to be very honest. Y realmente yo quería ser muy honesto. And I said to God, Y le dije a Dios, I think your words will be better for your plan. yo creo que tus palabras, yo le dije, van a ser mejores para tu plan, But I think my words will be better for my plan. pero creo que mis palabras van a ser mejores para mi plan. I've read your book. He leído tu libro. I know the number one most important thing to you is your glory. Conozco la parte principalmente que es saber de tu gloria. And the number two thing is that lost people will be saved. Y la segunda cosa es que la gente perdida va a ser salvada. And me being free from prison and being able to see my daughter, Y yo ser salvo de la cárcel y poder ver a mi hija, at best is number 3 on your list. a lo mejor va a ser la mejor parte de el número 3 en tu lista. It's only third on your agenda. Solo son 3 cosas en tu agenda. So yes, God, I confess, I think my words are better for what I want to do. Así que Dios, confieso que mis palabras siento que son mejores para las cosas que yo quiero hacer. Of course your words are better for what you want to do. Claro que tus palabras son mejores para las cosas que tú quieres hacer. But I felt like God just wrestled with me and asked me to surrender. Pero creo que peleé con Dios y Dios me dijo que me rindiera a Él. And he said, just trust me, Rick. Y me dijo, tú confía en mí, Rick. And so I made a promise to him in the cell. I said, I'll say whatever you tell me to say. Así que yo hice una promesa en mi celda. Yo diré lo que tú digas, Dios. And I won't plan my own defense. Y no planearé mi propia defensa. And I felt God's presence so strong at that time. Y sentí la presencia de Dios tan fuerte en ese tiempo. I just felt like he was giving me a big hug from behind. Simplemente sentí un abrazo muy fuerte de Dios. And then it was like he was joking with me. Y casi sentí como si estuviera bromeando conmigo. And he said, don't worry, Rick. Y me dijo, no te preocupes, Rick. Being number 3 on my list is better than being number 1 on your own list. Ser el número 3 en mi lista, Ricardo, es mejor que ser el número 1 en la tuya. And so they did bring me to the judge the next day. Así que el día siguiente me trajeron delante del juez. And
this Sergeant Abraham, he asked, "Did you take my advice? Y el sargento me dijo, ¿tomaste mi consejo? Do you know what you're going to say to the judge?" ¿Sabrás qué les vas a decir al juez? Because it was a big case, they had accelerated me to one of the highest courtrooms. Como era un caso muy especial, había escalado a los casos más altos. They actually had 5 judges. Tenían 5 jueces ahí conmigo. And it was a really big room with marble columns and pillars. Era un lugar enorme con pilares de mármol, y muy grande lugar. And so I didn't think about what I was going to say. Así que realmente no pensé nada de lo que yo iba a decir. It just automatically came out of my mouth. Automáticamente salió de mi boca. I said, "You are not the real judge, and this is not the real courtroom." Yo les dije, tú no eres el juez real y este no es un cuarto para los jueces. Yeah. But very soon you will stand before the real judge in the real courtroom. Pero muy pronto tú vas a estar frente al verdadero juez. And everybody totally freaked out. Así que todo el mundo se asustó allá adentro. I want to finish with this. Quiero terminar con esto. Of course, God wants us to put him first. Obviamente Dios quiere que lo pongamos a Él primero. John 12:25 says, Juan 12 dice, "If you love your life, you will lose it. si tú amas tu vida, la vas a perder. But if you lose your life for my sake, Pero si pierdes tu vida por mí, you will find true life." vas a encontrar vida verdadera. When we follow Jesus like this, Cuando seguimos a Dios de esta manera, he can fill us with great joy even if we're in jail, Él nos puede llenar de gran gozo, incluso si estás en la cárcel. even when we're being beat up. Incluso cuando estás siendo golpeado. I had a time when somebody was holding me from behind and about 10 guys were hitting and kicking me. Yo tenía un momento en el que me estaban agarrando por mi espalda y 10 personas me estaban golpeando en el estómago. And it really felt like God said, it really felt like it was God that was hugging me from behind. Realmente sintió como Dios abrazándome detrás mío. On one level, I could feel the pain, En una parte sentía el dolor, but at the same time, his presence was stronger than I ever felt. pero en otra parte su presencia era más fuerte de lo que yo nunca había esperado. And it was worth it. Y valía la pena. God has given each one of you a calling Dios les ha dado un llamado a todos ustedes to share his glory and his salvation with people around you. para enseñar su gloria a las personas alrededor de ustedes. I want to challenge you guys Quiero retarlos a ustedes that you start just listening to his voice and talking to people around you. de que empiecen a escuchar su voz y empiecen a predicarles a la gente alrededor de ustedes. That you ask Jesus, "What do you want me to do?" De que le pregunten a Dios, ¿qué quieres que haga Dios? And you'll probably be afraid, Y probablemente te dé miedo, but at the same time, you'll have so much joy. pero al mismo tiempo tendrás mucho gozo. Asking him where you're at work, when you're at school, with your neighbors, Pero cuando estés en tu trabajo, con tus amigos, tus vecinos, "God, what do you want me to say to this person?" dile, Dios, ¿qué quieres que le diga a esta persona? 2 things are happening at the same time. 2 cosas están pasando al mismo tiempo. They get to hear about Jesus, Ellos van a escuchar de Dios, but your faith will grow. pero tu fe va a crecer. And when I talked about, do you really believe? You will really believe. Y cuando hablas de que si realmente crees, realmente vas a creer. Gracias por dejarme compartir con todos ustedes. Es un honor. Me encanta esa iglesia, aunque es 30 años. La última vez que estaba, la semana pasada. Y bueno, vamos a orar. Pero primeramente, porque yo estaba hablando de qué tan terrible es el infierno y qué tan bueno son los cielos. Yo me imagino que tal vez hay gente aquí que todavía no han dado sus vidas a Cristo. Entonces, yo quisiera que levantes tu mano y levanta tu mano si quieres recibir a Cristo. Y si tú estás diciendo, sí, yo quiero ser salvo. Y también yo quiero orar con la gente que tal vez tiene un poco de miedo en tu corazón, pero tú quieres empezar esa aventura con el Señor. Yendo a cualquier lugar que Él te lleve, tener un perspectivo diferente. Y bueno, vamos a orar, vamos a ponernos de pie todos, menos yo, disculpa. No tengo mis muletas y yo voy a orar. Padre, muchísimas gracias
por esa iglesia. Yo oro por la gente que quieren dar su vida a ti por la primera vez. Yo oro que tú seas real a ellos y que tú des a ellos mucho gozo en su relación contigo y que crezcan rápidamente. Y también yo oro que esa carga que tú tienes, que tú amas todo el mundo, que hay un infierno, pero está tan claro en la Biblia que tú no quieres que a nadie vaya por allá. Que nos des a nosotros esa carga. Queremos estar dispuestos para llorar. Queremos estar dispuestos para ofrecer nuestro corazón que sea quebrantado, conociendo tu juicio, pero en el mismo momento amando a la gente perdida. Yo oro que abras puertas de ministerio, que le des palabras a la gente aquí por sus vecinos no cristianos, por sus compañeros de trabajo, por los otros alumnos. Los jóvenes que están aquí, que están estudiando en la prepa, la universidad, la primaria, dales a ellos un espíritu que anhela su reino viene, que puede hablar con sus maestros, con los otros alumnos, con confianza de tu gloria y de tu salvación. Y cada vez abrázales, déjales saber que tú estás muy agradecido con ellos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Sí. El Señor nos ha estado tratando y hablando palabra desde los días pasados al día de hoy, y yo creo que esto es una preparación para nuestro corazón. ¿A quién no le gustaría que alguien fuera y le hablara de Dios a tu familia? Todos queremos eso, pero Dios nos está diciendo ahora a nosotros. Este es el mensaje para nosotros. Pero déjeme decirle que Dios no llama a la gente capacitada, capacita a los que llama. Y como Ricardo nos había dicho, que debemos de tener una teología para enseñar a los perdidos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seremos testigos de Dios y de su poder que hay en nuestra vida para enseñar el Evangelio de Dios en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El poder lo recibimos, ¿se recuerdan la palabra que el pastor Memo nos dio? Que esos espíritus no salen sino con ayuno y oración. Necesitamos orar, necesitamos ayunar y necesitamos aprender la palabra de Dios para llevar el mensaje con la dinamita de Dios. Un poder que tú no puedes entender, un poder que no es tu poder, no es tu persona, es el poder de Dios, el ADN de Dios sobre ti. Que cuando tú hablas esas palabras son semillas que se plantan y dan un fruto tremendo. Fruto de convicción, de arrepentimiento. Eso es lo que da la palabra de Dios cuando tú lo lanzas. El Señor dijo en Génesis que la tierra y cada cosa produjera según su género. Cuando tú lanzas la palabra de Dios son semillas que tienen el ADN del Señor para restaurar, para cambiar, para transformar, para traer a aquel pecador a los pies de Jesús. Necesitamos buscar a Dios y esta es una advertencia, es una exhortación de parte de Dios para aprender la palabra, para apropiarnos de la comisión que todos tenemos. Tlajomulco está señalado como uno de los peores municipios. Necesitan a Cristo, no necesitamos ir a Malasia, ¿sí? No necesitamos ir a la India, tenemos mucho trabajo aquí. Necesitamos darle una respuesta a Dios y espero que todos los que se hayan levantado de alguna manera hayan tenido un compromiso con Dios de tomar esto que es parte de todos. A todos la comisión no los puso a uno, lo dejó para todos.
¿sí? Váyanse con esta palabra, reflexionen y empecemos a accionar en lo que Dios nos pide. Dios les bendiga. Dios les bendiga.